transformación de la energía eléctrica de continua en alta. Queremos conseguir a la salida una senoide. Si es monofásico o trifásico, digamos, un sistema trifásico, pero de senoide. El tema de las senoides, digamos, es... nosotros vimos los inversores no modulados, que fundamentalmente tenían una onda cuadrada, y después de, al utilizar filtros, conseguimos filtrar y dejar pasar la componente que nosotros queremos, que va a ser la que va que va a alimentar la carga, ¿cierto? Una onda cuadrada, por serie de Fourier, ¿no es cierto?, tiene una fundamental y una serie de armónicas. Bueno, lo que nosotros hacemos es filtramos las armónicas y dejamos pasar la fundamental. El problema de eso, digamos, nosotros dijimos la otra vez que, bueno, los circuitos de potencia son todos más o menos similares, ¿no es cierto? Habíamos visto tres tipos de circuitos: circuito medio puente, el circuito push-pull y el circuito puente completo. En definitiva, ¿qué son? Llaves que conectamos y desconectamos, ¿no es cierto? Esas llaves ya las sabemos. En realidad, siempre acá no usamos tiristores por el hecho de que el tiristor podemos mandar a la conducción, pero el bloqueo no, ¿no es cierto? No tenemos un manejo, ¿no es cierto?, para mandarlo a bloquear, ¿no es cierto? Sí, todos los transistores bipolares, los transistores unipolares, los IGBT, los GTO, todo eso sí. Entonces, utilizamos eso, digamos, en cuanto a los circuitos son todos similares, son los mismos. La importancia que tenemos, o lo destacado en esos circuitos, son los diodos en antiparalelo. Los diodos en antiparalelo los tenemos que poner porque la carga no es resistiva pura. Si la carga es resistiva pura, no hay ningún problema porque la tensión y la corriente están en fase y tienen la misma forma. En cambio, el ser inductiva no. Por eso lo ponemos en antiparalelo, para que cuando bloqueemos el semiconductor, la corriente pueda seguir circulando a través del diodo que está en antiparalelo. Vimos las distintas ángulos en los cuales conduce por el diodo, por alguno de los diodos y por los transistores, ¿no es cierto?, conductores. Problema, dijimos de que en los modulados, decíamos, conseguimos una onda cuadrada en el cual la frecuencia sí la podemos modificar, porque la frecuencia está relacionada con la frecuencia de control, de mandar a conducción o a bloqueo los transistores o los semiconductores. Eso sí lo podemos modificar. Lo que no podemos modificar es la amplitud o el V cresta, ¿no es cierto?, de la tensión, porque eso depende directamente de la fuente de alimentación. Que podemos tener la fuente de alimentación que sea una fuente común o una fuente partida, ¿no es cierto? Entonces, la tensión aplicada es la tensión B sub CC sobre 2 y menos B sub CC sobre 2. Todo eso es lo que hemos visto de los no modulados.
Lo que nosotros queremos, ¿cuál es el problema de los no modulares? Porque son muy simples. El control es un circuito de control, la frecuencia maneja relativamente baja, entonces no implica problema. El problema es cuando tenemos, por ejemplo, un variador de velocidad, ¿no es cierto? O que queremos variar la velocidad de un motor, por ejemplo, ahí está el ejemplo, ¿no es cierto? Que varíe, digamos, si es una frecuencia fija, bueno, hacemos el filtro y ya está. Pero cuando la frecuencia queremos que sea variable, la corriente, digamos, podemos estar filtrando para, por ejemplo, 10 Hz, hacemos la tercera armónica, es 30 Hz, ¿no es cierto? Entonces ponemos un filtro que suprima a partir de los 30 Hz, pero si queremos una variación de frecuencia entre los 10 Hz y los 400 Hz, que es lo que habitualmente se utiliza, por supuesto el filtro ese no va a funcionar porque para algunas frecuencias va a cortar la fundamental, la que yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, se hacen los sistemas, los inversores módulos. Vuelvo a decir de que la parte de potencia son similares. ¿Estamos? No hay... bueno, presentan distorsión, ¿no es cierto? Necesita filtros luminosos y la frecuencia de corte de los filtros son tan bajas. Ahí está el ejemplo, ¿no es cierto?, de que un filtro que atenúa, digamos, un filtro de segundo orden atenúa 40 dB, ¿se acuerdan? Dependiendo del orden va disminuyendo 20 dB por polo que tenemos. Entonces, imagínense, 400 Hz la va a atenuar muy mucho a lo que nosotros queremos que pase. Acá, esto es otra cosa, los distintos tipos de modulación. Hay muchos tipos de modulación. Hay la modulación por ancho de pulso, tenemos, los podemos clasificar en 5, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver en el libro. En el libro sale esto lo mismo, ¿no es cierto? Vemos la modulación por ancho de pulso, pero después hay toda una serie de modulaciones que ¿qué es lo que se quiere conseguir? Digamos, al aplicar modulación por ancho de pulso, lo que nosotros estamos aplicando es una frecuencia mayor que antes, ¿no es cierto?, que los no modulados. Por supuesto, al tener una frecuencia de corte y conducción de los semiconductores mayor, eso se produce mayor interferencia, mayor ruido, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tratamos, o los filtros, digamos, también pueden ser más simples si utilizamos algún otro sistema de modulación. ¿Qué es lo que, modulación de ancho de pulso? Lo que, digamos, el principio básico es poder variar, modular significa variar, ¿no es cierto?, el ancho de los pulsos de acuerdo a una determinada señal. ¿Para qué queremos variar el ancho de los pulsos? Porque así la señal es más senoidal, ¿no es cierto?, que una onda cuadrada pura. Ya vamos a ver los ejemplos, pero no ve, ahí tenemos modulación por ancho de un solo pulso. Podemos ver los distintos tipos de modulación. Y el método es a través de una comparación. Este es el circuito, que no tiene nada de raro. Lo único que no está es los diodos en antiparalelo, ¿no es cierto?, para simplificar. Pero acá tenemos
comparadores que comparan utiliza dos señales que van a comandar las bases de los transistores T1 y T2 y T3 y T4. ¿Cómo lo hace? Bueno, ya lo vamos a ver, pero en definitiva lo que nosotros queremos es mandar a conducción. Si mando a conducción T1, T2 va a estar bloqueado, porque si los dos conducen al mismo tiempo, tengo un bruto cortocircuito. Entonces, mando T1 y T4 en un momento y después mando T2 y T3 en otro momento. Igual que habíamos visto en inversores no modulados. Pero acá el mandar a conducción al corte supone un tiempo de conducción mucho más breves. Y entonces acá tenemos dos comparadores. Tenemos una señal de entrada que es común a los dos comparadores y una señal Bx y By. Ya vamos a ver la comparación que hace entre las dos señales. Por ejemplo, en este caso, acá hay un ejemplo de modulación de ancho de pulso tenemos dos señales que son triangulares, que son las portadoras. Una está desfasada 180 grados con respecto a la otra. Entonces tenemos esta más oscura, ¿no es cierto?, una de las señales, y esta es la otra señal triangular. A esas dos señales por separado las comparamos con un nivel de referencia. En este caso es un nivel de referencia. Después vamos a ver que pueden ser pulsos de onda cuadrada, o de varios pulsos de onda cuadrada, o senoidal, o semi-modificada, o algún otro sistema. ¿Qué se consigue? Digamos, BU de T, ¿no es cierto?, es la comparación que estoy haciendo con la triangular. Entonces yo digo, bueno, cuando la triangular es mayor que la tensión de entrada, tengo conducción. Entonces, desde este punto a este punto, tengo señal BU de T. Cuando la señal triangular es menor, ¿no es cierto?, se manda a cero, hasta que vuelve a ser más positiva la triangular con respecto al nivel de referencia. Entonces tenemos esta serie de pulsos que van a depender, digamos, el ancho del pulso va a depender a dónde fije el nivel de referencia, la tensión B de entrada. Las portadores son fijas. Las que yo voy a variar es el nivel de referencia de la tensión de entrada. Por supuesto, digamos, si yo quiero achicar el ancho del pulso, ¿no es cierto?, lo que tengo que hacer es subir el nivel de referencia, la B de entrada, para que el ancho del pulso disminuya. Como BU de T es la comparación de la tensión de entrada con la triangular más oscura, la otra, la B sub B de T, es la comparación de la B de entrada, pero con la otra triangular. Lo que vemos, ¿no es cierto?, es que cuando la tensión de referencia es mayor que la triangular, tengo el pulso. En este caso no voy a tener pulso entre este punto y este punto. Por lo tanto, los pulsos que consigo son de esta forma. Cuando yo combino los dos pulsos, digamos, hago la comparación, la tensión en la carga es la B sub B de T, esta, digamos, menos B sub U de T.
Entonces, lo que le llega a la carga es esta onda cuadrada. Esta onda cuadrada, el ancho de los pulsos, es proporcional a la tensión de referencia que yo tengo. Si yo quiero modificar, yo modifico la tensión de referencia. Entonces, estoy modulando la tensión esta sobre la carga, ¿no es cierto?, en función de la tensión de referencia. ¿Estamos? Si podemos fijarnos, bueno, acá hay la senoidal. Acá la tensión de referencia se utiliza una senoide, ¿no es cierto? ¿Qué hace eso? Bueno, que los pulsos, ¿no es cierto?, varíen en función de la amplitud de la senoide. Cuando la amplitud de la senoide es mayor, fíjense, el ancho del pulso es menor. Cuando la senoide es negativa, ¿no es cierto?, el ancho de los pulsos se agranda. Al hacer la comparación entre las dos, consigo esta señal. Bueno, esta señal, que ustedes la ven así, tiene componentes, la fundamental, por supuesto, las frecuencias de mando de conducción y corte de los semiconductores es mucho mayor. Ustedes imagínense que antes teníamos todo esto, un solo pulso, una sola onda cuadrada, y acá el negativo. En cambio, acá nosotros mandamos a conducción y a corte muchas más veces. La frecuencia de conducción y corte es mucho mayor. Eso hace que la fundamental, ¿no es cierto?, esté más alejada de las frecuencias parásitas, estén mucho más alejadas que en la fundamental. Por lo tanto, los foros son mucho más simples de hacer. Esta es la comparación. Vamos a ver voy a poner el libro, cual ahí puede ver este es el capítulo 6 del libro. El capítulo 6 es todo inversores. Lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, lo que nosotros tenemos son los 5 tipos de modulación. Acá, por supuesto, ¿no es cierto?, el índice de modulación, que es importante y es lo que es la relación entre la fundamental, ahí está definida. Por ejemplo, este es el inversor modulado por ancho de un solo pulso. Es lo mismo que veíamos recién en el apunte, es con un solo nivel para que se comprenda mejor. Por ejemplo, el nivel de referencia es este pulso cuadrado. Y la triangular de comparación es esta. Entonces, cuando yo comparo, ¿no es cierto?, G1 es la componente, la señal de control de la gate 1, y G4 es la señal de comparación, digamos, la señal de control de la gate 4. Entonces, el ancho del pulso depende del nivel de referencia que tenemos. En este caso, el delta, es el ancho que yo quiero modificar. Esta es la modulación por ancho de un solo pulso por semiperíodo, ¿no es cierto? En este semiperíodo, ¿no es cierto?, tengo un solo pulso utilizado
en este semiperiodo tengo este pulso y modifico la amplitud de ese pulso para hacer la señal de referencia o de comparación. ¿Estamos? Es exactamente lo mismo, nada más que antes usábamos un solo nivel. En este caso, usamos un pulso por semiperíodo. Ahí pueden ver, ¿no es cierto?, las distintas componentes, el B1, B3, B5, B7, en función de la fundamental y las distintas armónicas. La modulación por ancho de pulsos múltiples es exactamente igual, ¿no ves que recién veíamos? Es decir, tenemos la triangular que teníamos en este caso y tenemos la referencia que utiliza una serie de pulsos, de pulsos múltiples, ¿no es cierto? Antes teníamos un solo pulso en el, disculpen, la comparación la hacemos con un solo pulso de triangular, ahora utilizamos un tren de pulsos de la triangular. El sistema es lo mismo. En definitiva, lo que nosotros queremos conseguir es una onda senoidal. ¿No ven? Acá están los anchos de los pulsos de G1 y tenemos una serie de pulsos G1 para que disparan G1, ¿no es cierto? Lo mandan a conducción y a corte, y así sucesivamente. En G4 sucede lo mismo y lo que conseguimos en la tensión es esta. La tensión de salida, el voltaje de salida es un tren de pulsos que el ancho del pulso, el delta, es proporcional al índice de modulación. Ahí tienen una serie de parámetros que caracterizan al tipo de modulación. Después podemos ver es la modulación senoidal que veíamos antes. Tenemos la senoide. ¿Por qué se usa la senoide? Porque la resultante o lo que se consigue, ¿no es cierto?, como tensión de salida, es mucho más senoidal, digamos, más cercana a la senoide que con una modulación de un solo pulso o de un tren de pulsos por semiperíodo. Esta es la señal que nosotros conseguimos, ¿no es cierto? En definitiva, es la tensión que va a depender del ancho del pulso de acuerdo a la comparación que hacíamos recién con los dos comparadores que en definitiva mandan a conducción o a corte T1 y T2 y T3 y T4. Cada uno de los comparadores lo que manejan es, por eso es G1 que manda G1 a conducción a T1 cuando o conduce T2 y tenemos T3 y T4 cuando conduce cuando mandamos el pulso por G4. Hay una, por eso he tomado la modulación por ancho de pulso. Bueno, el sinusoidal modificado es muy simple, es lo mismo que el senoidal, pero, digamos, como hay poca variación en la cresta o cercana a la cresta, ¿no es cierto? No se manda
no se hace la comparación en este periodo, sino que en el otro teníamos también que esto mandaba conducción y acorde. En este caso no, porque el aporte, ¿no es cierto?, es ínfimo y no los mandamos, digamos, no tenemos tanto problema de mandarlo a corte y a saturación. Todos estos sistemas, digamos, ahora el sistema de mandarlo a corte y a saturación a través de microprocesadores se utilizan, es mucho más complejo, no tiene sentido, digamos, verla, porque es un sistema de control. El que es interesante es el control por desplazamiento de fase, que él es, digamos, es la particularidad que tiene, ¿se acuerda cuando nosotros vimos los de medio punto, medio puente y puente completo? Esto específicamente se utiliza para puente completo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos, cuando mandábamos en los no modulados, mandábamos a conducción en este momento y a bloqueo en esto. Entonces teníamos el BS sobre 2, B sub AO y B sub BO. Y comparábamos, es decir, hacemos la diferencia entre B sub AO y B sub BO y tenemos esto. Esto era lo que nosotros conseguíamos en una onda, en un inversor no modulado. Lo que se hace acá, al poder mandar, se hace un desplazamiento de fase. Nosotros todo lo que hemos estado viendo es por desplazamiento de fase en los sistemas de control. ¿Qué significa? Desplazar un ángulo alfa, el comienzo de la conducción de uno de los dos señales que tenemos. Entonces, B sub BO ya no comienza acá en 0 grados, sino comienza, digamos, tengo una variación en alfa. Y hago la comparación entre la diferencia entre B sub AO y B sub BO y consigo la señal en definitiva. Esta es la señal que yo consigo B sub AS, B sub AB. Esta señal es una señal mucho más senoidal que la que teníamos arriba. Y yo le modifico el ancho del pulso al variar el ángulo alfa. Si alfa es 0, tengo que es exactamente igual a sin modulación. Cuando comienza a crecer alfa, el ancho del pulso va disminuyendo. En definitiva, el sistema de modulación por ancho de pulso, lo que nosotros queremos es conseguir de alguna forma modificar el ancho de la conducción o de la señal que tenemos en la carga en proporción a un índice de modulación o una señal de referencia que nosotros vamos a utilizar. Cualquiera de los 5 sistemas estos, ¿no es cierto? Modulación por un solo pulso, por un tren de pulso, por senoidal modificada, que es la misma que la senoidal, nada más que no se tienen en cuenta los pulsos cuando tenemos cerca de la cresta de la señal de control. ¿Entendieron lo que es modulación por ancho de pulso? Los otros no los vamos a ver, son más complicados, digamos, no tiene, creo que no tiene, digamos, un aporte técnico. Digamos, lo que nosotros tenemos que saber es que queremos modular o modificar o conseguir una señal proporcional, digamos,
que sea lo más senoidal posible. Entonces, hay una serie, digamos, de inversores que en cuanto a eso es otra cosa importante, digamos, en cuanto a al circuito de potencia son todos iguales, ¿no es cierto? Lo que se modifica son los sistemas de control. Por eso ahora con un microprocesador, bueno, hay algunos sistemas matriciales, ¿no es cierto? Que hace cálculos y demás, pero en definitiva, digamos, tiene una lógica que no nos interesa a nosotros, pero lo que nos tiene que interesar es que lo que nosotros queremos conseguir es una senoide y que el filtro que le pongamos para conseguir esa senoide sirva tanto, como decía, en un variador de velocidad, si nosotros tenemos que variar la frecuencia de alimentación entre 10 Hz y 400 Hz, que bueno, que el filtro que le pongamos sirva tanto para los 10 Hz y no me atenúe los 400 Hz cuando aumente, debido a que los polos me van a caer. En definitiva es eso. ¿Quedó en claro? ¿Alguna pregunta? Lean. Dije, en el caso de los inversores, digamos, ¿cómo se mide, digamos, la calidad de la onda de salida? ¿Por la distorsión armónica, por el índice Claro, de por la distorsión modulación? armónica hay parámetros directamente que te miden la distorsión armónica. La distorsión armónica es la relación, ¿no es cierto?, entre la fundamental, ¿no es cierto?, y y la frecuencia, digamos, y la frecuencia parásita que queremos utilizar. Y las armónicas, digamos. La armónica, el número de la armónica. Y ahí está la definición en el apunte. A ver, tenemos la definición de la distorsión armónica total. Lo teníamos, lo vimos la clase pasada. Me Sí, parece que el PhD. claro, es decir, de acuerdo a eso es lo que cada una, ¿no es cierto?, de los procedimientos que utilizamos es de acuerdo, bueno, por ahí está, no sé bien a dónde lo teníamos como definición. Aquí está. ¿Está bien? La distorsión armónica de orden n es la relación entre la amplitud de la señal de la armónica número n a la fundamental. Y la distorsión armónica total, si se fijan en el libro, hay distintos niveles de distorsión para cada uno de las modulaciones. ¿Dónde estamos? Creo que para Pero cada digamos, una de las modulaciones tenemos, voy a cerrar esto, aquí está especificado, ¿no es cierto?, la distorsión que tenemos y la variación y el Bn sobre Bs, que es la distorsión para cada uno. De acuerdo, también influye al índice de modulación. ¿No ve que para distintos índices de modulación, ¿no es cierto?, vamos a tener distintas distorsiones. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? El principio es bastante simple, lo que nosotros queremos conseguir. Los circuitos también son muy simples porque siempre están basados en por ejemplo, este es muy simple, digamos, es una simplificación del el senoidal modificado, este es el señal, porque en esta zona no hay variaciones, por lo tanto, digamos, eso es
cuando se utilizan comparadores, hoy en día, digamos, cada vez más es más fácil hacer un microprocesador, ¿no es cierto? Entonces, ya la simplicidad de que significa no comparar o comparar un poco más o menos es exactamente lo mismo. Por lo tanto, hay sistemas de que han perdido utilidad, ¿no es cierto?, en cuanto a la tecnología, ¿no es cierto?, y demás. ¿Estamos? Bueno. Con esto hemos visto lo que es los inversores, es decir, la transformación de continua en alterna. Inversores autónomos. Es el capítulo 6, ¿no es cierto?, del libro. En el apunte también, ¿no es cierto? Ahí en el libro, por supuesto, hay una serie que tiene comparaciones y demás, ¿no es cierto? Por ahí complica la vida, por ahí. Bueno, nos vemos la próxima clase, en el cual vamos a ver reguladores y ACAC y DCDC, que son los reguladores de continua a continua, alterna a alterna. Ya hemos visto los reguladores o convertidores de alterna continua y los de continua alterna. Nos falta ver los de alterna alterna y los de continua continua.